Hola a todos jóvenes, estamos de visita en una casa muy especial de Bombay Inmobiliaria. Es una casa que se está vendiendo aquí dentro del fraccionamiento de Punto Sur en Guadalajara, Jalisco, exactamente en Tlajomulco de Zúñiga. Es una casa que me llama mucho la atención por lo bien distribuida que está. Es un terreno que tiene 7 metros de frente por 18 metros de fondo aproximadamente, con 3 recámaras en planta alta, la recámara principal con su vestidor muy amplio, con un baño completo, con 2 regaderas, 2 recámaras en la parte de atrás también muy amplias, con closets sencillos, con un baño compartido. Un estar de TV articulando ambas, las 3 recámaras. En planta baja tenemos un pequeño estudio que puede funcionar como una 4ª recámara porque atrás de este muro hay un baño completo. Por lo tanto, esto puede ser una oficina o puede ser una recámara. Al fondo tenemos sala, comedor y una cocina y una escalera. Cuarto de lavado en esta parte y tiene un acceso independiente. Escondido en este muro de madera hay una puerta. Bueno, hay varias puertas. Una puerta de acceso al cuarto de lavado, unas puertas que son bodegas y una cocina. Y la puerta de lavado te da acceso directamente a la cocina. Muy interesante el proyecto. Así que quédense con nosotros, vamos a entrar para compartirles esta bella casa. Saludos a todos. Si se fijan en la fachada, a diferencia de muchas otras casas de aquí del fraccionamiento, se ve que estos arquitectos no repararon en gastos. O sea, es una casa que tiene muy buenos acabados, que tiene buenos materiales, cosa que cuando uno está construyendo casas para venta, pues a veces lo que quieres es que sea el menor costo posible para salir dentro del precio. Pero aquí en este caso, los arquitectos pensaron más que nada en la calidad, más que en el precio. Por lo tanto vemos, pues no sé, distintos materiales como una cantera. Si se fijan, todo este muro de madera, pues es una inversión fuerte, pero que realmente le da vista al proyecto, ¿no? En el acabado de las cocheras tenemos concreto estampado, ¿no? Las 2 jardineras. Si se fijan, algo de madera también en este techo. Utilizan algo de porcelanato para forrar el muro, el balcón con cristal templado. O sea, se ve que están preocupados por ofrecer un producto de calidad. Ahora vamos a entrar, esto se pone interesante. El ingreso es por el centro. Si se fijan, fíjense desde la calidad de los cerrajes, las puertas, las manijas negras, jugando a la sobriedad en el elemento de madera, que no las veas tanto. Eso ya te habla de buen gusto, ¿no? Inclusive vemos también en los apagadores, no son los típicos. Fíjense, por ejemplo, este muro de cantera que ingresa. O sea, esto no lo van a ver tan fácil en casas para venta. Pero lo que más me interesa es la distribución. Entramos y el espacio se articula: sala, comedor, cocina, escalera, recámara, baño, lavado. Fíjense, la amplitud que se siente en esta parte es muy buena, porque realmente uno está sintiendo los 7 metros de fondo por alrededor de 7 u 8 metros en este sentido. Entramos, giramos y tenemos una pequeña recámara, estudio con una vista hacia la calle. Tienes oportunidad de poner la televisión por acá y te están dejando con contactos pensando en una cama, ¿no? Pensando en que puede tener burós. Cada habitación tiene preparaciones a futuro para aires acondicionados. El acabado de los muros es de yeso, por lo tanto se ve muy pulido. El piso es un porcelanato de, al parecer, 40 o 50 centímetros, 50 por 1 metro probablemente. Fíjense los materiales, ¿no? Las cubiertas de granito, con un acabado leather finish, los cerrajes, ¿no? Bueno, más que herrajes, las llaves negras, lavamanos tendenza, los espejos que tienen estas luces, estas tiras de LED, la regadera, fíjense, una vez más aquí los perfiles, y es que se ve desde esto, ¿no? Desde los céspoles, un céspol que se ve de buen diseño
Y estas regaderas, a mí no me había tocado ver una regadera de este tipo en una casa para venta. Regadera de teléfono que le llaman. Y esta ventana que está ventilando de manera indirecta hacia ese muro de madera. Y de manera indirecta digo porque debe de respirar por un costado, pero no directamente, ¿no? Y aquí es donde se pone todavía más interesante. Me gusta cómo juegan con el espacio, les decía, sala, comedor, abiertas hacia el jardín. La orientación solar de esta casa es sur-norte. Esta ventana está recibiendo el norte. Son aproximadamente las 11 de la mañana en el hemisferio norte de México. Por lo tanto, ustedes saben que el norte no recibe sol directamente. Estamos en marzo. Entonces, el norte, en el hemisferio norte, es una orientación donde no recibe mucho sol. Si ustedes quieren una casa fría, orienten hacia el norte. Si quieren una casa caliente, orienten hacia el sur. Y viceversa en el hemisferio sur. Colocan recubrimientos. Entonces decíamos, fíjense, la sala comedor donde estoy yo y la cocina. La cocina es un tema porque es una cocina muy grande para un terreno de este tipo, lo cual llama muchísimo la atención. Siguen jugando con los granitos, con estos acabados leather finish, que pues, le dan una vista muy elegante. La parrilla, me encanta cómo utilizaron este juego con los muros para agregarle un pedazo más de alacenas, hornos a la cocina. Entonces, rápidamente se siente que es una cocina que se vive y se trabaja muy bien, ¿sabes? Yo aquí estoy en el refrigerador, otra vez las llaves todas negras. O sea, esto no es de cualquiera. Melamina, pero negra, le da una vista muy bonita. Inclusive el splash, a este muro le llamamos splash acá en México, ¿no? Porque salpica cualquier cosa acá, entonces se le agrega generalmente un recubrimiento para que no quede el acabado del yeso, del enjarre, y que se manche más fácil. Entonces estos recubrimientos se pueden limpiar. Entonces, pues se siente muy cómodo realmente, ¿no? Debe haber una distancia entre, no sé, 1,50 m entre las dos barras, lo que me permite a mí estar cocinando. Y fíjense el tema de la campana, una campana decorativa pero que le da vista. Yo aquí estoy cocinando y ahí una persona puede estar lavando sin estar chocando con las espaldas. O sea, esta dimensión es a la que me refiero, que le da muchísima calidad al uso, ¿no? Al uso que se le da a la cocina. Y esto, que es un plus realmente bueno, que es esta comunicación que tiene la casa entre cocina y cocheras. Aquí ellos colocan el cuarto de lavado, lavadora, secadora, lavadero, un calentador eléctrico, pero que también puede funcionar como gas. Y esta puerta, que insisto, es muy útil. Me comunica, ¿no?, el interior con el exterior, pero al mismo tiempo queda algo oculta, ¿no? Es muy interesante cómo en un mismo terreno puede haber infinidad de propuestas de distribuciones distintas. Ahora concentrémonos en la escalera. Es una escalera de acero. Probablemente los escalones están colados y al colado se le agrega este piso de porcelanato, muy sólida, muy maciza, con placa. Y luego está este bellísimo árbol, que es el árbol que utilizamos acá en Guadalajara para los interiores, o es uno de los más utilizados, el bellísimo arrayán, que está en esta jardinera, a la cual también le dejan una llave, previniendo inteligentemente. Y pues bueno, todo lo demás le agregan una cama de piedras con luminarias en el piso, otra vez un recubrimiento en el muro de la escalera. Al final se ve que hay una inversión buscando una casa de buen gusto, ¿no?, de buena calidad, no cualquier tipo de producto. Me llama mucho la atención, ¿no? Es una escalera en U, pero que queda empaquetada dentro de la pieza, ¿no?, dentro de estos ejes. Por lo cual, fíjense, aquí todavía me quedan cerca de 4 metros, entonces tengo 4 y probablemente tengo 3 acá. Funciona bastante bien. Y le da muchísima iluminación a través de este lucernario, que inteligentemente le colocan algo de estos perfiles de metálicos para ayudar a que el sol no entre directamente, sino que el sol choca, baña el muro, que es de piedra natural,
Y eso se agradece muchísimo, porque si hubiesen colocado aquí un porcelanato, no tendría la misma calidad de este espacio. Y todo este lucernario garantiza que ese árbol va a vivir bien en este espacio. Subimos las escaleras y fíjense cómo el espacio se delimita muy limpio, no hay ningún escalón en el muro, se genera un cuadrado en donde pues funciona como un distribuidor en el que de alguna manera se podría colocar algún sillón por aquí, dejan salidas para TV. Estos espacios siempre son complejos, pero realmente se agradecen mucho porque se siente la planta alta amplia. 2 recámaras, como comentábamos, en la parte de atrás, orientadas hacia el norte, ocupando todo el tamaño del terreno, porque no hay ningún baño al centro. Si ellos hubiesen colocado un baño al centro, automáticamente las recámaras se reducen, pero como el baño se coloca en esta posición, alineado con estos ejes, las recámaras tienen la máxima dimensión que pueden tener en este terreno. Ventanas de buen tamaño, una recámara, como les comentaba, alrededor de 350 por 350, con sus closets integrados. Se sienten de buenos materiales. Esto es madera sólida, o bueno, más bien es un triplay, pero realmente tiene muy buena apariencia. Salidas para TV. Está bastante bien. Y la otra recámara es gemela. Sus salidas, preparaciones para aires acondicionados. Es un fraccionamiento que está en construcción constante. Jaladeras integradas en las puertas. Este es un detalle. Le colocan un zapatero. Bien pudiesen haber dejado los muros de madera hasta el piso y que el piso se extendiera, pero ellos no. Agregan toda esta pieza de madera que le da también calidad al closet. Y arriba sus maleteros. Un baño completo para ambas recámaras con los mismos acabados que veíamos en la planta baja. Ventilaciones con ventanas linternilla que le dan iluminación natural. La regadera me llama mucho la atención. Fíjense este sistema de puertas corredizas. Y una regadera muy elegante realmente. Ya, creo que está prendido al revés. Pero bueno, quería prender esta. Tiene distintos tipos de chorro. Está buenísimo. Tiene como 27 tipos de chorros distintos, entonces es una gran regadera. ¿Qué les puedo decir yo? Otra vez el detalle. Fíjense, las jaboneras integradas. Esto, jóvenes, háganlo sí o sí, cada que puedan en un baño, porque es muy útil, ¿no? Luego no tenemos dónde poner los jabones y eso. Entonces, las jaboneras integradas y alineadas al tamaño de las piezas de recubrimiento es lo mejor que pueden hacer. El tema de los céspoles que comentábamos también de muy buena calidad. Los WC son de marca Tendenza. Fíjense el mueble de baño, bastante amplio. Hasta los portarrollos son negros. Luminaria de LED detrás de los espejos flotados.
Y la recámara principal, pues yo creo que es la recámara principal más grande que se puede tener en este tipo de casas, de este tamaño, distribución. Me parece que es casi 4 por, no, más, ¿verdad? Porque si cada una de estas piezas mide 1, 2, 3, 4, casi 5 metros por 4 metros. Está excelentísima. Con un ventanal que te permite salir, con un balcón. Detalles de marcos de placa en las ventanas, lo que les hablaba, ¿no? Están agregando recubrimientos para darle calidad a la fachada. El tema de los plafones de madera. El cristal templado con los herrajes para darle seguridad. Y en esta recámara principal, cuando ya se dan cuenta de esta ranura, se trata de la iluminación. Aquí atrás hay una tira de LED que le da también una iluminación interesante a la recámara. El vestidor con muchísima luz gracias a este gran lucernario. Un vestidor en U. Muy amplio, realmente muy amplio. Creo que aquí no se podría pedir más closet, está realmente suficiente. Fíjense la distancia que hay entre cada uno, o sea, debe de ser 1,5 metros, ¿no? Lo mismo que teníamos en la cocina. O sea, esta pieza debe de medir alrededor de 60, 1,5 metros, alrededor casi de 3 metros, ¿no? 2,80. Y el baño es de los baños más bonitos que he visto en una casa para venta, con 2 regaderas. Fíjense qué lujo. Y fíjense qué interesante, me acabo de dar cuenta, la hoja de vidrio, muy grande, ¿no? Con su puerta. Un brazo estabilizador para sostener realmente esta hoja de vidrio y las 2 regaderas. Iluminación cenital a través de esa linternilla, pero también a través de esta ventana que está orientada hacia el balcón. Y enfrente tenemos un gran lavamanos, un gran mueble de baño, igual con su vidrio, con su espejo flotado, con su tira de LED, recubrimiento en el muro que le da, esos tonos grises son elegantes. Y la taza aquí escondidita, igual bien ventilada, separada del área de la regadera, que pues es un toque elegante también. La casa cuenta con 200 metros cuadrados de construcción. Estamos en Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a dejar aquí los datos de contacto para los interesados en visitarla. Realmente es un fraccionamiento cuya plusvalía está subiendo increíblemente rápido. Tenemos un centro comercial que se puede ver allá atrás, de primer nivel. Y pues bueno, es un gusto que hayan podido conocer esta casa. Visítenos, visiten nuestra página arquitecturaavanzada.com, cotaparedes.com. Es un gusto visitar obras de buen nivel, de buena calidad y compartir la cultura arquitectónica con todos ustedes. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Saludos a todos.